Buen día, mis amados hermanos. Les habla su siervo y pastor de la Iglesia Evangélica Libre Salem. El devocional de hoy es No entiendo mi dolor. Cuando miramos en la televisión o escuchamos en la radio ciertos eventos que suceden en el mundo, viene a nuestra mente la pregunta: ¿dónde está Dios? Aún los desastres naturales desafían los límites de nuestra fe en un Dios bueno y compasivo. ¿Cómo podemos mirar las noticias sobre niños huérfanos, niños abusados y lograr que aún nuestra fe permanezca intacta? Años atrás, Asaf comprobó que su fe se debilitaba cuando veía prosperar a los malvados y a los justos ser humillados. Él comienza con una afirmación optimista para luego revelar sus dudas. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Salmo 73, 1 al 3. El problema de Asaf no era un desastre natural, pero aún así le resultó difícil reconciliar la asistencia de un Dios bueno y todopoderoso en medio de la injusticia de este mundo. Y hoy pasa en la actualidad eso. Muchos quizá no pueden entender el dolor, la situación que están viviendo o lo que está pasando a nivel mundial. Pero vamos a seguir en lo que dice hoy este devocional. El salmista se deprimía al contemplar la aparente prosperidad de los impíos, pero al leer en su totalidad el Salmo 73, podemos ver que su actitud cambia completamente. Contempla la vida desde la perspectiva que está bajo el control de un Dios soberano y santo, y llega a la conclusión de que son los impíos, no los rectos, los que han fracasado. El libro de Job también nos enseña acerca del sufrimiento, la llegada a cualquier justo o injusto es por igual, cuando llega en el momento menos esperado. Dios no siempre evita que el justo enfrente peligro o sufrimiento. Acuérdense que el sol sale sobre justos y pecadores también. En última instancia, el Señor controla todas las situaciones de la vida, incluso al limitar el poder de Satanás. El consuelo y la fortaleza de Dios siempre están disponibles para el alma que confía en Él. Vemos que Job, en medio de este sufrimiento, dijo: en todo no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Job 1:22. Vemos entonces que la respuesta silenciosa de Job enfatiza la importancia de confiar en los propósitos de Dios, aún en medio de ¿qué? Del sufrimiento. Como cualquier otra de las experiencias humanas, es dirigida por la sabiduría divina. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de tanto problema, ahí Dios está obrando, Dios está trabajando con un propósito para usted y para mí. En momentos de dolor y sufrimiento no podemos entender la razón específica de una prueba, pero como Job debemos de confiar en el Dios soberano. Dios permite que sus hijos caminen en tristeza y dolor, algunas veces debido al pecado, algunas veces para dar oportunidad de revelar su consuelo y su gracia. Pero hay ocasiones en que la razón del sufrimiento de los santos no se conoce porque es un propósito celestial, y que los que estamos aquí en la tierra no podemos discernir. Pero vemos que Job y sus amigos utilizaron sus ideas, su teología, para encontrar la solución al sufrimiento inocente, encontrando ideas erróneas y equivocadas acerca del tema del sufrimiento. Y muchas veces pasa así cuando el ser humano, o el que se cree filósofo, o el que se cree demasiado sabio, empieza a buscar el tema del sufrimiento, pero encontrando ideas que son no las adecuadas. Porque Isaías 55, 8, 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, no podemos entender al Señor porque es supremamente mayor que cada uno de nosotros.
aunque cuando no comprendamos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, Él quiere que tengamos confianza. Su sabiduría y su perspectiva son mucho mayores que las nuestras. Aunque no podamos discernir sus métodos ni su tiempo de hacer las cosas, debemos de seguir confiando en Él, porque su camino es mucho mejor que el suyo y el mío. Por eso la iglesia tiene que llegar a comprender, en la cual nosotros representamos a Cristo en esta tierra. Tenemos un desafío demasiado grande respecto al sufrimiento y el dolor del ser humano. Tenemos que acercarnos más a la comunión con el Señor por medio de su palabra, la oración y el ayuno para ser más sensibles al dolor y al sufrimiento de nuestro prójimo, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo y poder llevar un mensaje de paz, de consuelo, que sane heridas, que sea de reconciliación, que sea manifestado el amor de Dios por medio de nosotros como embajadores del Altísimo. Vemos muchas veces que se habla de la teología del sufrimiento y del dolor, que ha dejado grandes enseñanzas a través de este tiempo. Y es que no hay dolor pequeño ni grande, porque cada uno tiene su propio aguijón, y solamente por la gracia de Dios podemos sobrellevar el dolor y el sufrimiento. He visto a mucha gente en necesidad, algunos casos en la calle, algunos otros en las congregaciones. Todo esto se hace evidente siempre. Por eso como iglesia, por eso como ministro, hay un gran desafío a buscar y crear conciencia acerca del dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos en la fe y toda persona que está a nuestro alrededor. Primeramente con mi propio ejemplo, a través de mensajes y programas que nos lleven a actuar como Jesús, que no despreció a la suegra de Pedro por estar con una fiebre alta, ni tampoco a los leprosos que buscan ayuda, ni a nadie, por el contrario, siempre tuvo misericordia. Y eso debería ser nuestro pensamiento por todo el ser humano, sin importar la prueba que estén pasando o la condición. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje. A usted sea la gloria y la honra. Somos representantes de su Hijo amado Cristo Jesús aquí en la tierra. Somos los ojos, los labios, los oídos, pensamientos, las manos, los pies de Cristo Jesús aquí en esta tierra. Ayúdanos cada día, Señor, a humillarnos más bajo el poder de su mano poderosa, Señor, para encontrar su dirección, Padre eterno, en este mundo perdido. Señor, ayúdanos, Señor, a ser como su Hijo amado Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, que tuvo compasión, misericordia y amor por los perdidos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a orar y ayunar, Señor, no a contender, sino a orar y ayunar como lo hacía su Hijo amado Cristo Jesús, porque aún Cristo Jesús no solamente oró por los apóstoles, sino que todo aquel que creyera en Él también oró por nosotros. Gracias, Padre, por este mensaje, esta enseñanza. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo de Dios sea ahora y siempre con cada uno de nosotros. Amén y amén y amén. Mis amados hermanos, les habló su siervo y pastor Denny Flores de la Iglesia Evangélica Libre Salem. Nosotros estamos ubicados en el 2038 North California Avenue. Los esperamos. Nuestro servicio de adoración es a las 11:50 a.m. Dios me le bendiga.